El sitio de Stonehenge, ubicado en Inglaterra, cerca de Amesbury, en Wiltshire, a unos 13 kilómetros al noroeste de Salisbury, tiene orígenes neolíticos y representa el círculo de piedra europeo más famoso e impresionante. En el idioma bretón original se denomina Cromlech. El lugar mágico está formado por grandes piedras erigidas en posición circular, conocidas como megalitos, en algunos casos rematadas por grandes elementos dispuestos horizontalmente. No todo el mundo sabe que la disposición actual de las piedras se remonta a unos trabajos de reconstrucción realizados a principios del siglo XX, y que solo se supone que la alineación actual reproduce fielmente la original de la antigüedad. Como vamos a ver más adelante, debido a la particular disposición de los megalitos, buena parte de los estudiosos creen que constituye un rudimentario observatorio astronómico, asumiendo una posición particular el día del solsticio de verano. En este contexto, todavía se debate el uso real del sitio en tiempos prehistóricos. Y la verdad es que si tenemos en cuenta que esto es una especie de reconstrucción y de que las piedras se ubicaron tal como las vemos ahora a principios del siglo XX, ¿qué certeza tenemos de cómo es que estaban hace siglos atrás? El Círculo de Stonehenge fue agregado a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1986 y se convirtió en uno de los lugares de turismo masivo, representando también un lugar de peregrinaje para muchos seguidores de cultos del New Age, como el druidismo, el Wicca, celtismo y otras doctrinas neopaganas. En la época hippie, o del Power Flower, se eligió como base para un festival de temática musical entre 1972 y 1984. Sin embargo, debido a los violentos enfrentamientos entre la policía y un grupo de manifestantes durante la última edición del festival, la manifestación fue abolida por el gobierno británico. El episodio mencionado anteriormente se conoce como la Batalla de Binfield. Ya estamos viendo cómo el lugar, la verdad es que está muy manoseado, por decirlo de alguna forma muy coloquial, pero es que la verdad entre el reagrupamiento de piedras, esta reconstrucción que hicieron, más el tornarlo un lugar de turismo masivo, con mucha publicidad, que eso es cierto, por más que despierte la curiosidad de mucha gente, pero es que las guías turísticas también hacen mucha publicidad al respecto, también mienten bastante, y bueno, y esto de ponerlo como base para un festival musical, ya estamos viendo como que el lugar, la verdad es que es una pena, ¿no?, lo que hayan hecho todo esto. En cuanto a la etimología del término, deriva de hang, que es suspender, en referencia a los arquitrabes, y de stone, que es piedra, que por lo tanto puede traducirse literalmente con la expresión piedra suspendida. Las referencias históricas del sitio podrían remontarse al siglo I a.C. y precisamente el escritor griego Diodoro Sículo, quien se refería a él en su obra Biblioteca Histórica. El autor griego habla de un área magnífica consagrada a Apolo como un templo notable adornado con muchas ofrendas votivas de forma esférica, ubicado más allá de la tierra de los galos en la isla llamada Hiperbórea. Para los historiadores era Gran Bretaña, mientras que el templo de forma esférica era probablemente una indicación del sitio de Stonehenge, aunque transfigurado en religiosidad clásica con la referencia al dios Apolo. Algunos historiadores locales, por otro lado, han argumentado que la mención de Diodoro Sículo podría dirigirse al cercano campo de Vespasiano, ya que las características reales de Stonehenge y sus alrededores eran bastante diferentes de esta descripción. El primer erudito que se tomó el sitio en serio, digamos, tratando de comprender sus orígenes, fue John Aubrey,
a mediados del siglo XVII. De una manera bastante entusiasta, pero quizás un poco apresurado, aunque comprensible, ¿no?, considerando los medios de investigación de la época, Aubrey creía que Stonehenge era obra de los míticos sacerdotes druidas, una idea que luego fue perseguida con bastante compromiso por parte de William Stockley. El propio Aubrey fue el primero en realizar los dibujos más antiguos que contienen las medidas del lugar, permitiendo un análisis más profundo y detallado de sus elementos estructurales y llegando a la conclusión de que Stonehenge podría tener una función de calendario astronómico debido a la particular disposición de sus piedras. La reconstrucción más interesante y famosa de los orígenes del sitio sigue siendo, sin embargo, la del científico y filósofo Isaac Newton, en consideración sobre todo a la autoridad del personaje. Según Newton, la disposición de las piedras de Stonehenge habría evocado de forma simbólica la configuración heliocéntrica de nuestro sistema solar, así como su sujeción a las leyes gravitacionales. Además, los constructores del sitio se habrían inspirado en la estructura del Templo de Jerusalén, con la impactante conclusión de que podrían identificarse con los herederos de los patriarcas bíblicos, custodios de un conocimiento científico antiguo, según dijo Newton, solo redescubierto en la Edad Moderna. Utilizando la datación por radiocarbono, se supo que el desarrollo del monumento comenzó alrededor del 3100 a.C. y se completó alrededor del 1600 a.C. Esto nos permitiría descartar esta teoría de Newton de que los constructores fueron los druidas, como descendientes directos de los patriarcas bíblicos, y que la disposición de los megalitos podría estar inspirada en la estructura del Templo de Jerusalén. En primer lugar, porque el lugar sagrado para los judíos era de un periodo posterior y se remonta a la época del rey Salomón, y además la sociedad celta, que estableció el sacerdocio de los druidas, solo se extendió alrededor del 300 a.C. Considerando entonces que la hipótesis de que los druidas habrían utilizado el sitio de Stonehenge para sacrificios es muy poco probable. Sobre la edad exacta de la construcción, los arqueólogos están bastante en desacuerdo, aunque la mayoría cree que es más plausible identificarla entre 2500 y 2000 a.C., en un periodo, por tanto, intermedio con respecto al destacado por la datación por radiocarbono. Los estudiosos creen que las piedras más grandes, con un peso de hasta 50 toneladas, se obtuvieron de una colina a unos 30 kilómetros del sitio y que, con toda probabilidad razonable, fueron transportadas por trineos que se deslizaron sobre rodillos de madera y tirado con cuerdas por muchos trabajadores. Los grandes esfuerzos para llevar a cabo un proyecto tan colosal, junto con la falta de cualquier medio tecnológico, han levantado mucha perplejidad en los proponentes de la arqueología no convencional, hasta el punto de vislumbrar en Stonehenge las huellas de una única supercivilización mundial que desapareció tras un cataclismo gravísimo o una guerra nuclear, como las que se mencionan en el Majábharata. Las mismas perplejidades surgieron de la observación de otros milagros arquitectónicos como la Gran Pirámide o algunas construcciones de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Las piedras más pequeñas, en cambio, fueron extraídas de un lugar bastante cercano al sitio arqueológico, a solo unos 3 kilómetros de distancia, aunque se cree que una pequeña parte se obtuvo de un lugar en Gales, a 200 kilómetros de distancia. En 2018 se publicó un análisis detallado que revolucionó en parte estudios previos de las primeras décadas del siglo XX. En particular, la nueva investigación demostró que las piedras fueron transportadas por caminos internos y no por el canal de Bristol, como suponía el geólogo Herbert Henry Thomas en sus escritos publicados en 1923.
El lugar tiene una magia muy particular. Los megalitos, que se encuentran en el centro de un área encerrada por un terraplén circular y un foso externo, parecen casi transparentes, iluminados por la luz del sol, lo que le da a todo el escenario una sugerencia casi de otro mundo. El llamado monumento Stonehenge está formado en el exterior por un terraplén circular de diámetro algo superior a los 90 metros y por un foso. Ambos están interrumpidos por una corta distancia en correspondencia de las direcciones noreste y sur con respecto a los ejes que pasan por el centro del círculo principal. Si se observa la dirección noreste, se puede ver la llamada avenida, que le llaman así, de 12 metros de ancho y a su vez bordeada por dos fosos perfectamente paralelos. En el interior hay grandes bloques de piedra, también llamados sarsen, en la antigua lengua sajona, que se podría traducir con el término extranjero. El círculo de megalitos está compuesto por 30 piedras verticales y otros tantos arquitrabes, cuyos montantes rectangulares tienen las caras más anchas adyacentes al círculo y están colocados de una manera sorprendente, es decir, para dividir la misma circunferencia en sectores angulares, cada uno de los cuales marca 12 grados. Los grandes bloques, sin embargo, están dispuestos simétricamente a una distancia casi igual entre sí para dibujar una secuencia regular de pilares. Hay un círculo de piedras azules ubicado a 3 metros dentro del círculo de este sarsen, compuesto por 40 elementos de unos 2 metros de altura que no parecen trabajados, pero en su estado natural. Las llamadas piedras azules son muy similares al cromlech, que es la piedra plana que se encuentra en otros lugares donde se practicaba el culto al sol. Entonces, dentro de las piedras azules se encuentran los 5 trilitos centrales, colocados en forma de herradura. La piedra del altar, del mismo material que las piedras azules, se ubica en el punto central de los trilitos, representando el centro neurálgico de toda la zona sagrada. Para sellar con gran cuidado estas reglas geométricas, justo dentro del terraplén externo están las 4 piedras de la estación, que tienen la particularidad de estar al final de 2 líneas rectas de igual longitud, que se cruzan en el centro del monumento y se delimitan entre sí con un ángulo de 45 grados. Otros 2 cantos rodados despertaron la imaginación de visitantes y arqueólogos por su posible uso original, como piedra de sacrificio, llamándola de alguna forma, colocada en la interrupción del terraplén exterior que está en el eje del monumento, y la piedra que se traduce desde el sajón antiguo como la piedra del talón o un talón, que está ubicado en esta llamada avenida, mirando al noreste desde el centro del monumento. Además de los numerosos elementos que ya describí de todas estas piedras, también hay muchos agujeros descubiertos durante las diversas excavaciones que se produjeron a lo largo del tiempo. Los 56 agujeros de Aubrey, llamados así por el descubridor, el señor Aubrey del que habíamos estado hablando, colocados más o menos en la misma dirección que las llamadas piedras de la estación. Los agujeros Y y Z, formando 2 círculos concéntricos fuera de la estructura central. Después están los agujeros R y Q, finalmente colocados de forma más oculta y dispuestos por parejas en 2 círculos de radio. Bien, hasta ahora de toda esta descripción, lo que queda claro es cómo Stonehenge todavía tiene muchos misterios sin resolver. Y habría que partir de una fecha, el 21 de junio, día del solsticio de verano. Como se sabe, ese es el día en que la duración de las horas de luz en el hemisferio norte alcanza su punto máximo. Al amanecer del 21 de junio, Stonehenge es invadido por una impresionante cantidad de turistas que desean ver salir el sol en la alineación entre esta llamada piedra del talón y el centro del monumento. Este importante aspecto astronómico siempre
llevó a pensar que el sitio, en un pasado lejano, fue utilizado como templo en honor al dios Sol. Pero hay una observación fundamental y evidente para oponerse a esta reconstrucción. Lo que es visible hoy ciertamente no lo era en el tercer milenio antes de Cristo, debido a la rotación del eje de la Tierra. De hecho, la posición del Sol con respecto a unos 4.500 años atrás, digamos, si tomamos como referencia un supuesto tiempo promedio de construcción del sitio, marca una diferencia significativa. Si fuera posible mirar hacia el Sol desde el centro del monumento de hace muchos siglos, uno notaría que la estrella se movió casi 1 grado hacia la izquierda. Por lo tanto, la alineación de Stonehenge con el Sol no parece ser un objetivo perseguido por sus misteriosos constructores, por lo que es muy difícil posicionar una piedra como esta piedra que está en el centro en la dirección de una estrella en movimiento, especialmente para aquellos tiempos. Durante el Neolítico, las estrellas que se podían observar fácilmente eran unas 10. Aldebarán, Altair, Antares, Bellatrix, Capra, Pollux, Prochione, Rig, Sirio y otras más. En cualquier caso, dado que la fecha de construcción del sitio no es segura, es muy difícil plantear la hipótesis de una alineación con una u otra estrella. Otros estudiosos sostienen que Stonehenge tenía las funciones de un templo. Incluso si estamos acostumbrados a pensar en lugares de culto, siguiendo los esquemas de la era grecorromana o de las religiones monoteístas. En el caso de este famoso lugar, no existe un rastro inequívoco de entrada, ya que la única interrupción del círculo principal es en dirección sur, debido únicamente a la presencia de una pequeña columna. Excluyendo entonces la hipótesis de que se utilizó como observatorio astronómico o como templo, se aventuraron otras teorías interesantes. El sitio está ubicado en el centro de la llanura de Salisbury, justo en la convergencia de Downs, colinas que datan del periodo Cretácico, en un lugar hermoso desde un punto de vista de la naturaleza. Debido a su forma y diseño particulares, algunos arqueólogos afirmaron que es un sitio construido para ser admirado desde arriba. Según la reconstrucción del filósofo y geomante John Mitchell, los constructores de Stonehenge habrían seguido un sistema de geometría sagrada. El monumento sería un verdadero modelo del universo, erigido para celebrar la boda sagrada entre el cielo y la tierra. Según algunas creencias antiguas, a partir de esta unión sagrada, se formarían energías poderosas que podrían viajar a través de las líneas ley para traer fuerza y fecundidad al mundo entero. Siguiendo la tendencia que cree que el sitio, creado para ser visto desde arriba, el profesor Atkinson llegó a argumentar que Stonehenge era un lugar donde en el pasado distante uno podía comunicarse con seres extraterrestres, pertenecientes a una civilización avanzada que habría traído vida a la Tierra. Algunos, incluso hoy en día, algunos visionarios creen ver luces misteriosas en la vertical del monumento. La coincidencia más llamativa, sin embargo, es que Stonehenge se ubica en el condado de Wiltshire, donde el singular fenómeno de los círculos de cosechas comenzó hace más de 20 años y que aún se repite con cierta regularidad en el periodo comprendido entre mayo y septiembre. Lo que es, por decir poco, desconcertante es que porque estas misteriosas figuras aparecen en un territorio más o menos cercano al monumento y sus formas son muy parecidas a las del propio Stonehenge, como si la misma mano hubiera pasado por ahí hace unos milenios y ahora. Una interpretación de este tipo podría llevarnos a pensar que una fuerza externa intervino en la construcción del sitio, capaz de superar fácilmente los límites tecnológicos de los habitantes nativos del Neolítico. Hace unos años, un grupo de investigadores británicos intentó demostrar que al menos 2 de los monolitos utilizados para la construcción del sitio
ya estaban presentes en el lugar en el momento de emprender la fundación del monumento. A partir de esto es más fácil plantear la hipótesis de que los hombres del Neolítico utilizaron las rocas más cercanas para obtener los cantos rodados más grandes, mientras que para los más pequeños utilizaron materiales presentes en zonas más distantes. Las razones dadas por los estudiosos británicos serían de índole puramente geológica, ya que la arenisca aparentemente escasa en el territorio alrededor del círculo se habría hundido en el suelo a lo largo de los siglos debido a los diversos periodos de glaciación y deshielo relativo del suelo. El famoso sitio está vinculado a muchas leyendas, a partir de lo que lo une al mítico rey Arturo. El historiador medieval Godfrey de Monmouth dijo que el antiguo constructor del monumento era Merlín, el mago de la corte de Arturo. Según esta construcción épica, los hechos habrían tenido lugar en el 450 de nuestra era, tras la devastadora batalla en la llanura de Salisbury entre celtas y sajones. Estos últimos ganaron y el tío de Arturo, Aurelio Ambrosio, decidió que se erigiera un monumento para recordar a sus hombres asesinados. En la construcción se habría puesto en tela de juicio a Merlín, quien habría propuesto un círculo de piedra irlandés apto para tal fin. El sacerdote druida transportaba mágicamente las grandes rocas de Irlanda a Inglaterra después de que cada intento de transporte fallara estrepitosamente. La intención de celebración de lo que podemos considerar más un cuento de hadas que un intento de reconstrucción histórica es más que evidente, ¿no? Hay otra leyenda relacionada con la piedra que está ahí, la del centro, y tiene que ver con un cuento popular de finales de la época medieval. Según este cuento, las piedras de Stonehenge pertenecían a una anciana irlandesa, a quien el diablo, disfrazado de caballero, pidió venderlas. La anciana rechazó la oferta varias veces y luego el diablo le trajo una gran bolsa llena de monedas de oro, prometiendo darle todas las monedas que pudiera contar en el periodo de tiempo en el que el mismo diablo habría utilizado para transportar las piedras a Inglaterra. Obviamente, el diablo logró transferir las piedras de inmediato y la mujer ni siquiera tocó una moneda de oro. Después de colocar las piedras, el diablo se jactó de que nadie podía contar exactamente cuántas. Sin embargo, un fraile que pasaba exclamó lo siguiente: hay más de lo que podemos contar. Al escuchar la respuesta correcta, el diablo se enfadó tanto que arrojó una piedra al fraile, golpeando el talón del infortunado y plantándoselo en el suelo, en la posición exacta donde todavía hoy se puede admirar, y por eso se llama la piedra del talón. El yacimiento de Stonehenge inspiró a numerosos arqueólogos y escritores pseudocientíficos que durante mucho tiempo se dedicaron al estudio de este templo, como el Stonehenge de Atkinson, que concluye con una aseveración, digamos, que dice: no sabemos qué es y probablemente nunca lo sabremos. U otras dos obras interesantes, como The Stonehenge People de Aubrey Burle y Stonehenge, un paisaje de piedras y misterios, por David Sowden. Uno de los escritos más relevantes que luego influyó en las creencias sobre el sitio durante las siguientes décadas fue un artículo de Sir Fred Hoyle, publicado en el verano del año 66, que esbozaba una función astronómica hipotética del sitio megalítico, proponiendo también en un método bastante complicado según el cual, a través de los agujeros de Aubrey, habría sido posible predecir todos los eclipses solares con un alto grado de precisión. Hay que decir que Hoyle era un firme creyente en el origen extraterrestre de la vida en nuestro planeta. Además, también se escribieron muchas obras de ficción sobre Stonehenge, como la novela de Bernard Cornwell, que es llamada Stonehenge, sobre el origen de su construcción. También está la ópera Sarum, que es el antiguo nombre de la ciudad de Salisbury. Esta es de Edward Rutherford. Después en 2010 se hizo una película
Stone Age Apocalypse, una película que describe algunos desastres naturales conectados con este sitio arqueológico. Bueno, también aparece en episodios de series de televisión. Bueno, es muy famoso este sitio. Yo diría que es el más famoso de los sitios arqueológicos antiguos de la época neolítica o en lo que respecta a los megalitos y todo eso. Y bueno, está cerca de la ciudad de Salisbury, que también es muy interesante, muy pintoresca, a orillas del río Avon. Una ciudad medieval con sus casas antiguas, la catedral, que también es muy importante, una catedral gótica. Así que bueno, digamos que todo el entorno también es muy llamativo y muy sugestivo. Me recuerda a esto también del calendario de Adán, por supuesto, porque bueno, también se supone que tiene unas cuestiones astrológicas, las piedras y los agujeros, los famosos agujeros, que acá no se menciona, nunca se ha dicho si hicieron estudios en estos agujeros con respecto a el electromagnetismo, si utilizaron tecnología. Bueno, a ese respecto como que no se sabe mucho, porque pareciera como que está más destinado al turismo, más destinado a hacer negocio en un punto. Y es una lástima. Y bueno, como dice Atkinson en su libro, no sabemos qué es y nunca sabremos, porque además si de entrada nos están diciendo que a principios del siglo XX se reconstruyó y no hay certeza de si se reconstruyó exacto, o sea, si las piedras se pusieron en el lugar original o si lo hicieron como venía, como les parecía, o haciendo ellos mismos unas mediciones, tratando de emularlo a través de una hipótesis, no se sabe muy bien. Entonces, más todo el manoseo que hubo y que se sabe que a veces se roban cosas, piedras y demás. Entonces, la realidad es, bueno, sabemos que es un lugar importante, seguramente un lugar de energía telúrica. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza, evidentemente que sí. Ahora, si era para astronomía, si era un templo, siempre si eran las dos cosas, todo puede ser y nada se puede comprobar. Sabemos que en el Neolítico estas cosas se hacían, así que no es de extrañar que sirviera para hacer mediciones, para que estuviera alineado con alguna estrella, que tampoco sabemos cuál es, justamente porque, bueno, son cosas que se van modificando. Pero lo real es que algún significado tenía, que era muy importante, que sería muy útil también, que nosotros ya eso lo perdimos. Eso es lo que habría que destacar, cómo con el tiempo la humanidad perdió estos conocimientos. Sabemos que lo perdió porque siempre los grupos de poder, que fueron los que manejaron el conocimiento, se encargaron de que esto quedara siempre entre muy pocos. Y a veces se llegara a perder porque esos muy pocos no lo transmitían y se iban de este mundo con el secreto. A veces adrede y a veces porque, bueno, simplemente no lo habían pasado a tiempo. Lamentablemente eso se fue perdiendo y espero que próximamente se vaya recuperando. Así que bueno, The Stone Age, que todos lo conocemos, que es hiper famoso, está en el mapa porque por supuesto es un hito en nuestro planeta. Es la marcación de un lugar seguramente muy importante para el planeta como tal. No me cabe duda que la energía debe ser muy importante en ese lugar y eso es lo que debe marcar, aparte de otras cosas, eso es lo que debe marcar como todo lugar megalítico. Así que bueno, es un paso más en este mapa
Y bueno, hablar un poquito sobre Stonehenge con algunas cosas eh, marcadas por las leyendas y la mitología, y bueno, darle un poquito de una vuelta de tuerca a este lugar ya archifamoso e invadido por el turismo de masa, que a veces saben muy bien a dónde van y otras veces, bueno, está en el recorrido y la gente va y escucha a los guías y quizás se queda con lo que les dicen los guías, que no siempre dicen las cosas como son, porque obviamente forman parte de un negocio. Y entonces a veces es una pena que al que mucho no le interesa se queda con eso y nada más. Y otros que realmente van interesados, pero que normalmente no van con grupos grandes de turismo, ¿no? Tratan de ir con grupos de gente que sepa, eh, para ver qué pasa. Pero bueno, ahí tenemos todas las investigaciones que se pudieron hacer, pero que bueno, las conclusiones nunca se pueden, a partir del momento en que está tan manipulado y demás, es muy difícil llegar a una conclusión que sea contundente. Pero no podíamos dejarlo de lado. Y bueno, un pasito más y seguimos avanzando en nuestro mapa.